entran por Tustepec con los mazatecos y chinantecos. Pero además, los chinantecos fueron aliados porque de los españoles para entrar y derrotar a los mexicas, porque los chinantecos habían sido, pero se entra, pero ya con esa intención colonizadora de despojo de lo que está. Y se entra acá. ¿En dónde estuvieron ustedes? ¿En dónde creen que estuvieron? ¿Ustedes estuvieron por aquí? Acá. Villa, ahí está Villa. Y aquí se crea un centro fuerte de español en Villalta. Aquí estuvieron. Y se dan entradas. Aquí son movimientos que es Oaxaca, pues entra por acá. Y hacia Guatemala, otra vueltas, empiezan los españoles a bajar. Pero este es nuestro Oaxaca y este es 1519. Estamos hablando que es muy muy temprano para esto, tempranísimo que estaba. Si pudiéramos montar el primer plano con este otro, pues está entrando por acá y se entra por acá. Los españoles. Y son muchas entradas. Pero los pueblos que estábamos. Mijes, zapotecos, cuicatecos, chontales, guaves, zoques, chatinos, amuzgos, triquis, izcatecos, popolucan, nahuas, una riqueza de los pueblos originarios muy. Esto se entra y eso es lo que se domina. Va a ser un proceso desde 1519 hasta la fecha que tenemos. Esta es otra de cómo se vio estas guerras de los pueblos acá, algunos gráficos de los señoríos y todo que se están dando, ¿no? Esta es la conquista, pues se puede decir, la entrada de los españoles. Por ahí hay algunas cosas que nos había hablado Eleazar, de cómo la nobleza indígena, en algunos momentos hace negociación con los españoles para mantener sus privilegios. Y entonces estos son a veces hay en algunos códices coloniales están representando a estas familias nobles para documentar como todo lo que dominaban, ¿no? Y cómo están negociando los españoles de tener dominio sobre esas tierras, ¿no? Ajá. Entonces estamos viendo esto. Y aquí lo que está hablando de
Tere. Aquí cerquitas también, en Yanguitlán, se da un caso, ¿cómo se da esta conversión? De 7 monos, que era uno de los principales del pueblo, a don Domingo de Guzmán. Pero algo que es importante, esto se da sobre Domingo de Guzmán, hay un proceso inquisitorial. ¿Y qué es esto? ¿Qué era la Inquisición? ¿Qué piensan que era la Inquisición? La iglesia, si no creías, te tocaba muerte. Y aquí, tortura, es que estaba. Y a don Domingo de Guzmán, ¿no? Le aplican esta ley, porque estaba realmente pidiendo la salida de los clérigos de ahí que estaba. Y este proceso no podemos decir que es pacífico. Es un proceso que se presenta y que se está dando de manera violenta. Es este instrumento que se tiene de dominio y que los pueblos empiezan a manifestarse y a buscar formas de resistencia que se va teniendo. Es un poco también lo que hace referencia a Benjamín, ¿no? O sea, el cacique se bautiza y toma otro nombre, ¿no? Su nombre en su cultura es 7-1, de acuerdo al calendario ritual. Y a ver si regresamos, ¿no? Y aquí ya está bautizándose. Ahora ahí está bautizándose el cacique, entonces ya pues lo reconoce, ¿no? La corona española como un noble y tiene privilegios de ir cobrando tributo, de seguir teniendo tierras. ¿Qué es cacique? El cacique es un noble. Solo es un noble indígena. Un noble indígena. Entonces, él no deja de practicar los rituales prehispánicos. Porque, bueno, adopto ciertos santos, pero yo continúo, ¿no? Con mi propia religión, lo escondo, ¿no? Pero, no sé si en la imagen anterior se veía como un cerro, ¿no? Varios indígenas ahí, con un sacerdote indígena, hasta la derecha, ¿no? Entonces, pues encuentran a la gente del pueblo de Yanguitlán haciendo ritos, ¿no? Haciendo ritos prehispánicos. Porque para ellos, pues, también hacemos el rito prehispánico, nos bautizamos y haciendo esto, como que no era dejarlo, su idea no era dejar de hacer sus propias prácticas, ¿no? Pero los escondieron, pero bueno, los españoles se dieron cuenta, ¿no? Que ahí estaban haciendo esos rituales y ahí es donde entra el proceso de condena, de tortura del noble, del cacique, por permitir esas prácticas, ¿no? Y por seguirlas. Por continuar. Aquí tenemos esta
esta forma de volver a mostrar y de transmitir esa visión que se tiene, que se va a tener, ¿no? El indígena, sí, ¿no? Todos acá, y aquí también es todo. ¿Cómo lo vamos? ¿Qué les contaron de los caciques de los mártires de Cajonos? En Cajonos creo que no nos dijeron mucho de esta historia, pero tenían murales que explicaban la historia. Porque decían ellos que muchos se enfocan en esta historia, pero que Cajonos es más que esta historia. Entonces casi nunca no tocaron mucho. Pero ellos delataron a un grupo de indígenas que estaban haciendo un ritual indígena y obviamente los que son de la iglesia vinieron a ellos y vieron que estaban haciendo el ritual y los castigaron muy mal y después dio una rebelión de los indígenas a la iglesia y los mataron así y después la iglesia los hizo santos. Ajá. Eso es lo que pasó. No, eso es. Estamos hablando de 1770. Esto lo tomo por la cuestión de que es importante esas formas de resistencia que se tienen en los pueblos y que se dan muy temprano, no desaparece, no es esta muy tarde se puede. No es esta visión idílica que nos transmite, no es esto que se está haciendo. No es esta. Perdón. ¿1770? ¿Y por qué quise poner esto? ¿Cómo desde la conquista hay una continuidad de resistencia de los pueblos que se estaba hablando ayer y antier, que se da? Uno piensa, pues ya. Y en el 2002, se vuelve a manifestar para volver a imponer. ¿Qué creen que se está haciendo aquí? En esta se ve que también puede ser una limpia. ¿Y quién creen que es este hombre? Es el Papa. ¿Y qué está haciendo el Papa? Está beatificando a estos. Está haciendo santos. Canonizando. Lo está haciendo. Pero 2002. Traen al presente esto. ¡Qué locura! Volver a refrescar a la cruz otra vuelta y lo traen al frente. Entonces, esta resistencia, estas formas de hacer las cosas, está desde la conquista hasta nuestros días. Dice, pero es cuando el pasado se manifiesta en el presente, pero la memoria está muy presente. Aunque ya hay, ¿cómo se llama? Como dirían personas del mismo pueblo que ya tienen otra forma de ver las cosas.
esto que se convierte en una dominación. Y el futuro está permeado, ya estas cosas, el pasado, presente y futuro, es como un todo que pierde que se va perdiendo en ese sentido. Pero es 1770, 2000, muy cerquitas a lo que están esos procesos que se están dando en los pueblos de resistencia. Yo quería esta parte porque son lugares que ya estuvieron, ¿no? Está muy presente esas formas que están dando, pero también son formas, también hay esas formas con el tema que tenemos de transmitirlo. ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Y en qué lugares en un primer momento se empezaron a hacer, podemos decir, que se empieza a transmitir una imagen, una forma de que queremos que nos vean y que nos hagan desde los españoles? ¿En dónde los ven? ¿En dónde creen que fueron esos primeros lugares que se crean para transmitir esas formas de dominio, de que cómo nos ves, cómo quiero que me veas, cómo es esta imposición? ¿En dónde creen que se da? ¿Quiénes son los? La pregunta es, ¿en qué lugares se proyectan estas imágenes Sí. de dominación? Y se utilizan para que cuando llegues, ¿en dónde se crean símbolos de esto de la dominación? Creo que es muchas instituciones, pero museos, iglesias o en lugares que personas que quieren dominar van a verlas. Entonces eso, pero en aquel tiempo, en esta parte, los primeros son los templos. Es el poder donde se está. Y ahí se empieza. El otro son en las construcciones españolas ahí en Oaxaca, ¿no? La casa de Cortés, toda esa parte de la grandeza en los conventos que tenemos. Después, como dices, en las escuelas creadas por los propios españoles y los curas. ¿Y qué te enseñan en esos lugares? A una expresión, como decía ayer Benjamín y ellos, pues nos enseñan a expresar también, no expresar, sino, ¿cómo se puede decir? El que pinta, los artistas indígenas que capacitados para escribir. Pero ¿qué es lo que escriben? Son las historias. Poco hay. Ahí es donde se empieza como una forma de transmitir esta forma hacia los dominados. Esos templos gigantes, grandísimos, que son un símbolo de dominación, ¿no? Enorme. Nomás Oaxaca, los templos son a imagen y semejanza de los templos españoles, a imagen y semejanza que se va a tener.
Y algo que una vez que se da en esto, que ¿cómo se llama? Tu primo, ¿no? En Madrid nos comentaba que ni Madrid tiene esos templos de Castilla, de León, de Sahagún, esa grandeza, pero los templos mexicanos de Oaxaca, ahí sí tienen eso, pero no solamente Oaxaca, vámonos a Quintana Roo, donde están los mayas, se instauran también. ¿Y en dónde se instauran los templos? Para arrancar esa raíz. Pues sobre los mismos templos de los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Ahí está, ahí se crean y ese símbolo es el que domina a mi raíz. ¿Qué otra cosa surge sobre esto? ¿Qué otro elemento de dominación va a surgir con la cruz? Y que todo lo hacemos porque nos echamos nuestras caminatas para ir. Los santuarios. Qué interesante que el santuario de allá de Tabasco, la Virgen de Cupilco, aparece en una canoita y lo encuentra. Y está en ese lugar, es el santuario de la Virgen de Cupilco. Pues nuestra virgencita, ¿no? La neta, pues somos guadalupanos, ¿no? Y cada año nos echamos la caminata para ir. Es todo lo que significa. Pero así está toda América. Que está esa concepción que estamos teniendo. Y esto se empieza. Entonces tenemos algo que es bien importante y que lo vamos a tratar. Como en este proceso, también el proceso de dominación, y como decían el compañero, se van generando, ¿no?, las formas para transmitir esta visión, se van generando. El ejército, la iglesia, las universidades creadas por los españoles, ¿no? Las instituciones se me fue ya se me fue ahorita regresa. Se van creando los pueblos para ¿cómo se llama? Por la mortandad que se está dando, ¿cómo se llama? Las de Indias, las repúblicas de Indias que se van presentando y se van creando esas formas. Y algo que comenta, esta es nuestra visión y van a surgir esas concepciones que vamos teniendo, que el indio, el indígena, pues hay que desaparecerlo, pero desaparecerlo desde acá. Algo que decían, es que
El indígena ya no tiene que pensar como indígena, ya no tiene que pensar desde esa raíz. Y eso está encaminado, una es lo desaparecemos físicamente y la otra lo desaparecemos de esas formas. Y todas estas instituciones que se están dando, que se presentan, son instituciones encaminadas a cambiarte tu forma. Y el museo tiene esa función. Es una herramienta del Estado. Y estas formas de mostrarnos, podemos decir que son las antecedentes de los museos como los conocemos. Esos son nuestros antecedentes. Si vamos al convento de Sachila, no, de Cuilapan, si vamos al convento de Yanguitlán, si vamos, cómo todo está grabado, y todos los grabados sobre esta visión de los santificados que son, todos. Pero son guerreros, fueron guerreros. Pero son los antecedentes que tenemos de lo que va a ser después un museo. Transmitir esta visión. Y que ya el compañero, como el 1700 y tantos, ya casi van a surgir todos esta concepción del museo natural. Pero por el otro lado, las universidades y todo están con una forma de hacerlo. Llega la independencia. Si tenemos esto en esto, ¿qué fue lo que pasa acá? Llegamos a la independencia en 1810. Con el sistema que teníamos. Pues este sistema español, como comentaba, pues ahora son los criollos que tienen esta misma concepción. Pero algo que surge con la independencia, se empieza a generar el Estado mexicano. Empieza a generarse. Y eso, la forma de ver el Estado no deja de ser capitalista. No deja de ser capitalista. Entonces, algo que nos planteas, va a tomar una forma el museo. Va a transmitir una visión de esta parte que tenemos colonial, de una forma de ver ahora a una cuestión nacionalista, que es lo que es la conformación del Estado-Nación, que nos va a llevar, que vamos a... Entonces, estas partes que está, el museo va a responder a estos momentos históricos, va a responder a ese proceso de colonización y de dominación global. Y cómo se va dando. Entonces, esto que queremos regresar con a la lectura, para trabajar en equipo. Ya nos hizo una muy buena exposición, Luis. Ahora vamos a bajarlo, a seguirlo bajando desde una óptica de esas herramientas, ese instrumento, el museo como un instrumento de dominación, un instrumento de transmisión.
¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo vamos? Y para esto vamos a regresar a la lectura y vamos a formar 4 equipos. Bueno, 3 equipos, ¿no? Y vamos a leerlo y vamos a apuntar esa discusión que están dando. ¿Cuál es el papel que tiene el museo en estos diferentes espacios, en estos diferentes momentos históricos que se van a dar? Y también es importante verlo y preguntarse por qué estos momentos históricos va a cambiar la visión de los museos. Pero si realmente es la visión de los museos o de quién es el que está cambiando la visión que quiere transmitir. Vamos a estar trabajando. No sé si queda claro o si me puedo explicar. Pregunta. No sé si... O sea, la pregunta es, ¿cuál es el papel del museo en diferentes momentos históricos? Y cómo se manifiesta en los museos. Pero en este caso es el museo de la historia del museo mexicano. Es el que trae, ese es el que se presenta acá. Entonces verlo como el museo a nivel que tenemos, cómo se está manejando ahí. ¿Y cuál es este instrumento? ¿Por qué está? ¿Qué papel juega? Y en ese sentido vamos a poder entender el papel de la universidad o el papel de las escuelas, el papel como una herramienta de dominación. Sí, entonces les voy a repartir las hojitas que ya decía, por eso que no lo guarde.